Los invito a abrir sus Biblias en Tito, capítulo número 2, y vamos a hacer del versículo número 1 al versículo número 6. En esta ocasión le he decidido poner al título del sermón el beneficio de enseñar la sana doctrina. El beneficio de enseñar la sana doctrina está basado en Tito capítulo 2, versículo del 1 al 6. Vamos a empezar lecturando el texto y vamos a empezar a desglosar texto por texto. Y dice así, capítulo número 2, entonces de Tito, versículo número 1. Dice así, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Dice, pero tú, esa palabra, pero tú, ¿qué nos indica, amados? Bueno, nos va a indicar un contraste que había entre lo que veníamos hablando el domingo pasado y lo que vamos a hablar hoy. Habla ese contraste de lo que hacían, vamos a decir, esos falsos maestros. ¿Qué hacían? Bueno, enseñaban ciertas cosas, pero con los hechos que hacían, lo negaban. Versículo 16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Así terminaba el capítulo número 1, versículo 16, ¿sí? Pero, acuérdense que todo está unido, acá hay capítulo nada más. Entonces, en ese contraste, dice, ¿cómo debes conducirte tú como ministro? Bueno, tú debes hablar lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Entonces, esto indica que debe existir un fuerte contraste entre lo que ellos dicen y no hacen. Acá tú enseña, pero también enseña a que hagan, ¿sí? Las buenas obras. Porque estas personas decían conocer a Dios, pero ¿qué pasa? No lo conocían, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Las obras son importantes, no para la salvación, pero son un resultado de la evidencia de la que una persona, las obras serían los frutos de la salvación que provienen que una persona ha sido salva, ¿sí? Entonces muestran lo contrario de una persona que dice ser un maestro, dice ser un creyente, un cristiano, un discípulo de Cristo, pero no hace nada. Entonces, pero tú, estamos en esa parte, ¿qué debes hacer como ministro? Primero y principal, debes instruir a la congregación. Por eso dice, pero tú habla. Ahora vamos a ver que esa palabra habla. Pero debes instruir a la iglesia. ¿Para qué? Para que vivan de acuerdo a la sana doctrina. Tú debes instruir por medio de la palabra para que ellos aprendan a cómo deben vivir, ¿sí? Es así. ¿Y cómo deben vivir? O sea, ¿qué es esto de vivir la sana doctrina o de acuerdo con la sana doctrina? ¿Qué es esto para que vivan de acuerdo dice así, pero tú hablas de lo que está de acuerdo con la sana doctrina? Bueno, debe instruir, vamos a decir, por medio de la palabra. ¿Pero para qué? Para que ellos, por medio de sus obras, confirmen, vamos a decir, la profesión de fe. Porque ellos dicen, conocemos a Dios. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre una persona que dice conocer a Dios, vamos a decir, y no la conoce, y una persona que dice conocer a Dios y sí la conoce? Bueno, son sus obras. Es así, es la diferencia. Entonces, pero ¿cuál es la responsabilidad del pastor? Uno no puede hacer que esas personas hagan obras. Uno puede instruirles por medio de la palabra de Dios, decirle Dios dice esto, Dios dice aquello, y la responsabilidad que es de ellos mismos. Pero nuestro deber, dice, pero tú debes enseñar, habla. Esa palabra habla, que aparece ahí en el griego koiné, denme un segundo, es la leo. Es una palabra, la leo significa anunciar, predicar o expresar, ¿sí? Creo que no es la palabra didascal o caluso, o sea, creo que es la leo, o sea, tú anuncias, pero no solamente de acá, o sea, no solamente predicar acá, sino que en todo tiempo, estás comiendo, estás hablando con un hermano, esa es la palabra la leo más que creo que de la palabra de predicar o de didascaleo de acá, desde el público, sino que la leo es más de hablar, de hablar en todo momento, incluso de acá, también ahí, o cuando estamos por ahí, en todo el tiempo, momento, hablando con los hermanos, corrigiéndole. Esa es tu labor todo el tiempo, Tito,
o el pastor de sana doctrina, todo el tiempo, no que estás acá, todo el tiempo estás enseñando. ¿Se puede entender? Eso es lo que le está diciendo a Tito. Anuncia, predica, a tiempo y afuera de tiempo. Siempre está haciéndolo eso. Eso es lo que le está diciendo ahí. ¿Y por qué? Porque la falsa doctrina, amado, nosotros, fíjese, la falsa, ¿vio cuando usted va a un médico, a alguno de esos lugares, o sea, a un hospital y le recetan qué cosa? Un medicamento. Si toma este medicamento va a producir una salud en su cuerpo. ¿Sí? Algo así es. ¿Sí? Entonces, lo mismo nosotros. Yo puedo decirle, mire, la receta para esos pecados, la receta para eso es, mira, la Biblia dice que haciendo esto y esto, en la salud espiritual a usted le va a ir bien. Pero si usted hace esto, su salud espiritual va a empeorar. Algo así funciona en el plano espiritual de nosotros. O sea, en el médico de otra forma, físicamente. Pero nosotros espiritualmente. Yo tengo el deber de decir, mire, si usted hace esto, y la persona dice, sí, bueno, no, yo no lo veo tan mal, decido, bueno, mi deber es decirle que si usted sigue, se va a empeorar espiritualmente. ¿Sí? Una lepra espiritual, lo va a contaminar. Entonces yo tengo que denunciar eso, de alguna forma como, vamos a decir entre comillas, como un médico de las cosas espirituales. ¿Se puede entender? Ese es el deber de Tito. Tú debes anunciar lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Sí? Eso es lo que le dice Pablo. Anuncia, o sea, eso, en contraste con los falsos maestros que no hacen nada de eso. Ellos acuérdense lo que decían, pero no lo hacían. ¿Sí? Eran abominables, rebeldes. Bueno, ya vimos entonces qué significa esto, vamos a decir, pero tú anuncia todo lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ahora vamos a ver qué significa esto de la sana doctrina. Bueno, acuérdense, él debe anunciar por medio de la palabra, y esto se va a ser casi todo el tema que yo voy a tocar, un poco de la prudencia. Vamos a ver un poco en el día de hoy, porque Pablo lo toca 3 veces. Los ancianos deben ser prudentes, las ancianas que se cree que se deben ser prudentes porque deben enseñar a las jóvenes a ser prudentes, y en el 6 vamos a ver que a los jóvenes se les debe enseñar que sean prudentes. Entonces, ¿cómo podemos saber esto de cómo ser prudentes? ¿En la sabiduría del mundo? No, amado, porque si usted ve la sabiduría del mundo, ellos creen que la sabiduría del mundo es relativa, o de acuerdo a la cultura, o de acuerdo al individuo, pero nosotros queremos que la sabiduría ha sido una revelación de Dios. Entonces, enseñar de acuerdo a la sana doctrina es que nosotros con una autoridad debemos ser fieles a lo que dice la palabra de Dios. Por eso vimos en el anuncio de la confesión hace un rato, usted debe creer que esto es palabra de Dios, ¿sí? Entonces es así como que nosotros debemos anunciar o exhortar para que ustedes vivan sabiamente una vida de piedad, teniendo el dominio propio, ¿sí? de las emociones. ¿Y dónde vamos a sacar esto? Bueno, de la palabra de Dios, ¿sí? De ahí. Entonces, eso es lo que tú debes hacer, Tito, o Timoteo también. Yo sé que está de más decirlo esto, pero vaya a otros lugares, están las luces, están los shows, están los cuentos, lo que hizo David, lo que hizo Salomón, y usted tiene que ser así, y asá, y así. O Dios le promete esto y aquello, ¿sí? Entonces, pero Dios nos enseña cómo vivir, cómo agradarle, ¿sí? Para que podamos santamente como Él quiere, una vida de piedad, ¿sí? Ahora, si de verdad esto es verdad y el Evangelio una persona ha decidido que ha creído y ha sido regenerada, entonces va a vivir conforme a esa fe, porque el domingo que viene vamos a ver por qué, porque tenemos en los versículos 11, 12, 13 y 14 vamos a ver que tenemos una fe y una esperanza, si ustedes lo habrán leído ahí, en que Jesucristo va a venir. Porque la gracia se ha manifestado, versículo 11, para salvación a todos los hombres, enseñando, renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, Tito 1, 11 y 12, para que vivamos de acuerdo sobrio y justamente, piadosamente, aguardando la esperanza. Porque yo no es porque, tiene que obedecer porque el pastor lo dijo. No, fíjese el versículo 11, fíjese el versículo 12. Hay un cartelito arriba de la hermana ahí que es justo de Tito 11 y 12, capítulo 2. ¿Qué dice ahí? Bueno, ¿por qué? Porque lo digo yo, no, porque usted creyó que Jesucristo le salvó de sus pecados y que dice en el versículo 11 y 12 que sabe y tiene una esperanza y una fe que va a pasar, que va a venir. Y si usted va a venir, si sigo viviendo así nomás, o con las mismas cosas,
como si no hubiera pasado nada. No, porque usted está guardando una esperanza, bienaventuranza, la manifestación gloriosa de nuestro único y gran Dios Salvador, Señor Jesucristo. Usted ha creído eso y por eso se aparta de toda obra de iniquidad, ¿sí? Porque para eso lo salvó él. ¿Para qué? Para purificar un pueblo para sí mismo. Imagínense que usted se casa y la mujer se va por ahí. Y el Señor dice, ¿qué haces ahí? ¿Cómo estás? Me decís que me pertenece todo tu corazón, a mí me amás, pero te dividís entre el mundo y yo. Bueno, entonces es por eso que la persona debe entender esto, amado. En el día de hoy yo hablaré un poco de la prudencia, porque 3 veces lo nombra. Capítulo número 2, versículo 2, ser prudente. Capítulo 2, ahí versículo 5, ser prudente. Capítulo 2, que estamos viendo, versículo 6, ser prudente. Entonces yo voy a hablar un poco que es ser prudente. Usted tiene que entender eso para obrar algo. Si no va a decir, me va a obedecer a mí, nada más. Entonces dice tú, o sea, pero en contraste a lo que decían y hacían los falsos maestros. Entonces, el pueblo de Dios, todo lo que voy a hablar en el sermón de hoy, se trata, escuche, de la mente. ¿Por qué? Porque uno debe vivir sobriamente. O sea, esto proviene de la mente, o sea, de un entendimiento sobrio y entendido, juicioso. ¿Para qué? Porque si yo vivo sobriamente y entiendo esto, amado, el Evangelio no va a ser pisoteado, como vamos a ver más adelante. Fíjese, dice, para que esta palabra sea palabra sana y irreprochable, que no tenga nada malo que decir de vosotros. En la otra parte aparece para que adornemos con gracia. La otra parte dice para que no blasfemen y hablen mal. Dice, mira, son cristianos, y se ríen con nosotros. Sí. No, ¿y de qué son salvos? Entonces, si usted entiende esto de verdad, va a poder obrar sabiamente. Fíjate, dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y empieza el versículo número 2. Capítulo 2, versículo 2. Dice, ¿qué cosa tienes que hablar? Bueno, va a ser una distinción, vamos a decir acá. Ya habló los requisitos de los ancianos, la otra vez vimos en el capítulo 1. Ahora va a hablar de una distinción dentro de la comunidad de la iglesia. Y lo va a dividir, vamos a decir, de una forma jerárquicamente por edades. ¿Cómo podríamos decir esto? Ustedes no vieron alguna vez, yo por lo menos escuché, quiero una iglesia de jóvenes. Escuché una vez a un muchacho allá y de verdad sí se quedó con una iglesia de jóvenes, se apartó. O otros queremos una iglesia de así y así. Ustedes ven los sectores dentro de la iglesia o de la comunidad, sectores. No, acá vemos que están todos juntos en la iglesia. Hay ancianos, hay ancianas, hay jóvenes, todos están dentro de la iglesia, forman un cuerpo, no hay que cosas separadas así, media Frankenstein, así. No, todos están unidos ahí. Entonces, Pablo va a dar una serie de instrucciones ahí claras, ¿sí? Aunque no vamos a decir, no es amplia lo que va a hablar ahí Pablo sobre esto, pero va a ver que estos consejos que va a dar, quiero que entienda esto, no solamente que yo no quiero que salga acá y usted se vaya con un conocimiento doctrinal nada más, sino tiene que ver el espíritu que está acá atrás de lo que quiero decirle. Si usted tiene que discernir por qué me tengo que comportar así, porque esto no es moralismo, el moralismo no salva, amado. Yo puedo decir, ¿qué tengo que hacer? Bueno, a la iglesia le encantan decir a muchos hombres, tiene que hacer esto, punto 1, 2, 3, 4 y 5. No se trata así. Si usted nació de nuevo, ahora por supuesto tiene que crecer y saber comportarte como cristiano. Pero para eso vamos a ver lo que dice el Señor. Primero y principal empieza con los ancianos. ¿Qué tienen que ser los ancianos? Esta palabra ancianos, amados, es la palabra de presbutes. No significa un pastor, ¿sí? Sino que significa la palabra presbutes, que aparece es un anciano, o, escuche, la palabra también aparece en el griego koiné como viejo. Pero yo decidí ponerlo, vamos a decir, una persona de edad, ¿sí? O de edad avanzada. Una persona, vamos a decir, como dice la Biblia, ante las canas te inclinarás. Personas de edad madura, ¿sí? La Biblia no dice qué clase de edad podría ser ahí, pero es una persona madura. Y vamos a ver por qué eso, amados, porque los ancianos en el Antiguo Testamento
eran personas, vamos a decir, sabias, que se ponían en los portones y la gente a veces iba y ellos daban consejos. ¿Se acuerda? Y por no hacerle caso a la multitud de los ancianos que están de sabiduría, acuérdate, creo que era ese hijo de Salomón, decidió escuchar los consejos de ¿quién? De los jóvenes, ¿sí? Entonces son personas mayores, o sea, hombres de edad avanzada, lo mismo que las ancianas, vamos a ver, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el requisito de estos ancianos? ¿Qué tienes que enseñarle tú, Tito, a estas personas? Que sean sobrios, dice. Vamos a empezar por esa palabra, sobrios. Estas personas sobrios, la palabra es nefaleos. ¿Qué es un hombre sobrio? Vamos a decir, un hombre grande, maduro, un hombre sobrio, nefaleos. O sea, es una persona prudente, ¿sí? Son personas prudentes, hombres que procuran apartarse, vivir una vida santa, una vida piadosa, ¿sí? Entonces, esta palabra, escuche, prudente, viene de un espíritu que son esas personas mayores, que tienen la capacidad de mirar y discernir las cosas que están en el momento surgiendo, pero no solo eso, él mira de una forma así y ve lo que pasa. Yo nunca vi esa película, no quiero dar el nombre, pero se llaman de mar, así, de superhéroes, y se frena así, y el uno ve lo que pasa así y lo que va a pasar en el futuro. Es una fantasía para que puedan entender, ¿sí? Pero quiero que entiendan esto. El hombre maduro tiene la capacidad de mirar algo así y decirle, mira, si haces esto y esto, es muy posible que te pase esto y esto y esto y esto. Porque él tiene la capacidad de un discernimiento. ¿De dónde lo saca? Tiene capaz una doble porción del espíritu. No sucede eso, amado. Él tiene experiencia, él ha leído la Biblia, él sabe por la Biblia que ciertos relatos que ha leído y sabe qué es lo que pasa, qué es lo que le gusta al Señor y qué no le gusta, porque él vive en la intimidad y en el consejo con el Señor. Entonces ha leído y sabe que haciendo ciertas cosas a Dios le agrada. Entonces por ese discernimiento él le resulta. En cambio el simple capaz que no, lee un poco de Biblia y no entiende tanto. Son personas capaz que ya han vivido, conocen testimonio de otras personas, son hombres grandes y maduros, ¿sí? Y no significa que porque tenga 50 o 60 sea una persona madura y sobria y sabia. A veces la edad no le da eso, ¿no? Uh-huh. Y él tiene la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo y tomar sabias decisiones. Por acá no es camino de muerte, por acá es camino de vida. ¿Pero por qué? Parece más malo este camino, no porque es el camino que dice Dios. Y aunque parezca malo ante mí, para Dios es bueno. Entonces él tiene esa capacidad de elegir, de aconsejar, cómo llevar a cabo. Son personas con sabiduría, ¿sí? Tiene la capacidad de discernir lo bueno y lo malo, y también la capacidad, vamos a decir, de evitar los daños, los peligros, decirle, no sea, como joven dice, no, yo quiero vivir mi propia experiencia, claro, usted la vivió, y como usted la vivió, yo la quiero. Digo, no, entonces no hagas esto, porque te vas a evitar daños, perjuicios, pueden venir enfermedades, pueden venir cosas que después te vas a arrepentir. Entonces tiene la capacidad él de poder llegar a aliviar o evitar dolores o pecados innecesarios que el joven capaz que lo haría. ¿Sí? Yo entiendo que para el joven o para esto diría, uy, qué pesado que es anticuado. Amado, la palabra de Dios nunca es anticuada, siempre es la misma de hoy y de ayer. Tiene los mismos consejos, va a pasar 100, 200, 300 años, 400, 1000 años, y por más que la cultura, vamos a decir, y la moralidad y la ética de este mundo siga diciendo, va cambiando, va siendo relativa, la palabra de Dios siempre hace lo mismo, los mismos consejos, la misma paga del pecado por el mal, va a estar lo mismo. Entonces, son hombres que vamos a decir, que tienen puesta la mirada en la palabra de Dios, son hombres sabios, podríamos decir. De alguna forma saben lo que va a acontecer en el futuro, pero no es que digan, uy, es un profeta este hombre. No, amado, es que lee las escrituras y la escritura dice, si haces esto, en el futuro te va a pasar esto. Entonces, simplemente por eso, no hay nada, vamos a decir, de esas cosas que dicen carismáticas por ahí. No, es un hombre...
místicas. Es un hombre maduro, que vas a decir, quizá aprendió por su propio pecado, se cayó, pecó, tiene marcas de los pecados, sabe que por esos lugares no, ha peleado con Napoleón y con sus propios demonios, demonios en sentido pecaminosos. Entonces tiene experiencias, amado, para aconsejar. Es así. Entonces hacemos bien en escuchar a estos hombres, los consejos que tienen. Por eso que un hombre tiene que apuntar a esto, a ser un hombre sobrio, un hombre prudente, ¿sí? Es una virtud que se tiene que cultivar. No sé, esto no viene por leer mucha Biblia y pasar muchos años en la iglesia. Tiene que tener una experiencia vivida, ¿sí? Son hombres que han vivido de verdad con el Señor. Y esto es bueno que haya en la iglesia, esta clase de hombres. Imagínense que una iglesia llena de jóvenes, como dice un país todo pelado. La música, vamos a poner esto acá. No, amado, tiene que seguir esto. Es más, ¿qué dice la Biblia? El anciano de días. No dice el joven de días que está sentado ahí. Imagínense el anciano de días con las canas. Qué lindo, toda esa sabiduría, amado. Hoy no se respeta eso. Entonces es bueno eso, amado. Que cita esta clase de hombres que están ahí, amado, que obedecen la palabra, que han pagado quizá un precio también por no obedecerlo, han sido disciplinados. Tienen consejos para dar. Entonces él dice eso, que sean sobrios. La otra palabra que aparece, el requisito así que tiene que tener un anciano, es serio. Y escuchen, y esto es muy serio lo que voy a decir. No, quiero que entiendan esto. Serio no significa que está así. Y parece como que no. Quiero que entiendan bien la palabra serio. O sea, no está a veces está mal hacer bromas, pero hay un tiempo para todo. Una persona que está haciendo un joker, eso que se ríe todo el tiempo, ¿usted lo va a tomar en serio cuando dice algo? No, amado, porque ¿qué va a hacer si todo para él es broma? Es una persona ubicada, podríamos decir. Él sabe cuándo reírse o cuándo no reírse. O no se ríe, vamos a decir de tontería bobada. Esa es la palabra serio. Es la palabra semnos. Con M, nos, en el griego. Significa una palabra que proviene de una palabra que es un hombre honorable, un hombre respetable y venerable. Es un hombre honesto, un hombre reverente, ¿sí? Inspira, escuche, respeto y autoridad con una persona seria. Usted no vio a esos jóvenes que hacen, y aparece, primero parece que, como decimos acá en Argentina, es buena onda. Pero después ya dicen, no hay ningún respeto, siempre todo en broma, pim pum pan, y no inspira un respeto, ¿sí? No tiene una autoridad. Entonces uno tiene que tener un equilibrio entre todas las cosas, ¿sí? Por eso, si no, la Biblia nos diría, hay un tiempo para reír, un tiempo para estar serio, nada más todo el tiempo serio, no. Pero hay un tiempo, no está todo el tiempo así por tontería, vamos a decir, riéndose y cayéndole bien a toda la gente, no está haciendo eso. Entonces es una persona venerable, honorable, ¿sí? Que inspira respeto, ¿sí? Y tiene esa autoridad, ¿sí? Sabe comportarse en los momentos, ¿sí? Eso es. Vamos por la otra palabra, que es anciano, dice sobrio, serio, escuche, y prudente. Y acá viene la palabra. Este es el tema que yo voy a tocar en el día de hoy, la palabra prudentes, ¿sí? Porque vamos a ver dentro de un rato que la prudencia, ¿qué significa? Yo voy a explicar dentro de un rato bastante sobre la prudencia. Bastante. Pero ahora voy a dar un poquito nomás. Es la capacidad que yo decía recién, de tener un discernimiento, una comprensión de las cosas. Una persona que se toma en serio las cosas. Una persona que todo el tiempo, usted no lo va a ver, o sea, decir, tomarse en serio la vida. Para él, un hombre prudente, serio y sobrio, él puede mirar y discernir las cosas, ¿sí? ¿Se puede llegar a entender? Entonces, él tiene un discernimiento, una comprensión. ¿Y de dónde sacas ese discernimiento y esa comprensión? Bueno, si ustedes tienen, esta semana estamos haciendo unos devocionales en la mesa, como comíamos, después de comer o a la noche, y estábamos estudiando un poquito del libro de Proverbios, ¿sí? Capítulo número 1, versículo del 1 al 7. Escuche lo que dice los Proverbios. Los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. ¿Para qué son?
Dice así, versículo número 2, Proverbio 1:2. Es para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo, escuche, de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples, a los jóvenes, inteligencia y cordura. Esa palabra cordura es importante porque cuando hablamos de las ancianas tienen la responsabilidad de enseñar a las mujeres más jóvenes a que piensen cuerdamente. Porque las hermanas más jóvenes, ¿qué tienen con su mente? No piensan, o sea, cuerdamente. O sea, no sé si se puede entender. La mujer grande y sobria y seria tiene que ayudar a la más joven a que piense cuerdamente. No que su mente se vaya así en estas cosas. Entonces, es para los jóvenes, escuchen, y a los jóvenes inteligencia y cordura. ¿Por qué dice a los jóvenes cordura? Porque el joven generalmente no es muy cuerdo, o sea, su mente nunca está muy bien, está en otras cosas. ¿Sí? Como decían en mi época cuando yo era joven, me acuerdo que decían, el joven decía diferencia, anda paveando, siempre decían así. Pero para que piensen con cordura, oiga el sabio, escuche y aumente el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabio y dichos profundos. El versículo número 7. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Escuche. ¿Y cuál es el principio de la sabiduría? Es el temor del Señor. ¿Se acuerdan que dice el 8:13 de Proverbio? El temor del Señor es aborrecer el mal. Muy bien. El temor del Señor es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia y el mal camino. Muy bien. Es así. Entonces, el libro, vamos a decir, no el libro de Proverbios, pero podríamos decir, toda la Biblia, ¿qué hace? Por lo menos la Biblia nos enseña, o el libro de Proverbios nos enseña que por medio de la palabra de Dios, la revelación de Dios, ¿qué hace? Nosotros que entendamos primero conocimiento, tengamos conocimiento cuando somos adoctrinados. Por eso, Timoteo, tú hablas de lo que está de acuerdo la doctrina. La sana doctrina. ¿Por qué? Porque el pueblo va a tener conocimiento, va a adquirir, ¿qué cosa? Sabiduría, y va a llevar a cabo para no pecar contra Dios, para vivir una vida justa y sana. Pues ese es el principio. ¿Para qué tengo sabiduría? No, para que yo sé y hago mucha apología en los youtubers y hago acá, le pregunto a aquel, le rebato la cosa y le muestro. No, es para que yo pueda vivir, para que pueda agradar al Señor. Esto, escuche, la sabiduría y la doctrina no solo tiene que afectarme la mente y el conocimiento, sino tiene que bajar a mi corazón, a mis sentimientos y mis afectos, para que yo sea impulsado a vivir una vida conforme a la que Dios le agrada, no de mente. De mente hay mucho, amado, así de libros, de conocimiento, no. De verdad, debo entender esto, debe afectar todo mi ser, la conciencia, lo que me lleva a mí a vivir una vida práctica, una santidad práctica, una vida justa y recta, vamos a decir, delante, o sea, de estos hombres. ¿Pero para qué? Para que, me vean, no, es como dice Mateo, para que cuando vean las obras mías puedan glorificar a Dios. Eso es el fin. Entonces, todo este conocimiento, esta sabiduría me va a llevar a mí a un accionar. Las actitudes, vamos a decir mías, o toda mi vida, o sea, se va a manifestar, o sea, en una santidad, podríamos decir de alguna forma, me atrevo a decirla, encarnada. La santidad no solo de palabras, sino con hechos, ¿sí? Para que la gente pueda ver eso, porque si no, fíjese, voy a hacer como eso que se profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Por eso Tutito enseña todo lo que corresponde a la sana doctrina, pero que vivan una vida práctica. Dice que sean prudentes. Acá empezamos con la palabra prudente. Esta palabrita la van a escuchar a lo largo del sermón varias veces. La palabra prudente, ¿sabe de dónde proviene? De una palabra que se llama... Sí, muy bien. Pero la palabra en el griego es sofrón. ¿Le suena algo que usted tiene en medio de la cabeza, de la frente? Sesos. Sí, esto.
viene de la mente, de la frente, sofrón, o sea, de sofrón. ¿Qué es esto? Es la capacidad, lo vemos muchas veces, es una persona, lo voy a repetir varias veces a esto, es la capacidad de una persona de ser sobrio. Veo que una persona se emborracha y dice bobadas o tonterías, o quiere caerle gracia a todo, o se ríe, o se pelea, no es sobrio en su mente, no tiene un dominio de sus emociones, o lo que dice, lo que se le salió lo dice, no lo piensa directamente, ¿sí? Entonces tiene que ser una persona que se domina a sí mismo. Ahora vamos a seguir hablando un poco más de esto, ¿sí? Yo, voy a hablar un poco más sobre esto, pero voy a traer a colación dentro de un rato un libro que me encanta mucho, que ustedes saben cuál es, ¿no? Sí. Vamos a tener un personaje que se llama Prudencia ahí adentro. Pero antes de eso vamos a ir por orden. Él le dice así, que sean serios, prudentes, ¿sí? Sanos en la fe. Ahora vamos a ir un poco dentro de un rato un poco más sobre eso, la palabra prudencia. Pero él le dice que sean sanos en la fe. ¿Qué es esto, sanos en la fe? Escuche, estamos viendo, tú hablas de lo que está de acuerdo con la sana doctrina. De la sana doctrina. ¿Por qué? Porque la sana doctrina, ¿qué produce? Bueno, una vida sana, no una vida contaminada por el pecado. ¿Qué es esto? Estamos hablando del anciano. El anciano dice que sean serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Escuchen, le faltó creo que una más. Creo que Pablo decía también, tenía otra. Creo que tenía la esperanza. Siempre tenía esos que nombraba siempre. Acá creo que le puso la paciencia, pero no me acuerdo cómo se dice en la triada, tenía el amor, la fe y la esperanza. Algo así. Acá le puso paciencia. Pero sanos en la fe. Entonces un anciano, escuche, tiene que ser sano en esa fe. O sea, en lo que él profesa que creer. Pues nosotros no andamos por vista, sino por fe. Entonces, si yo, de acuerdo a lo que yo creo, voy a vivirlo. Entonces un anciano, por eso enseña la sana doctrina, ¿para qué? Para que ellos puedan... ¿Por qué un anciano? Escuchen, bien, presten atención. No hace falta que sea un anciano de 60. Yo podría ser un anciano, un hombre grande. ¿Por qué? Amado, porque los que van adelante, los que somos mayores, generalmente tenemos que dar el ejemplo. Si nosotros no damos el ejemplo, los que somos más grandes, ¿qué va a pasar con los que vienen atrás? Entonces, debemos ser sanos en la fe y debemos ser un ejemplo, los mayores. ¿Para qué? Nosotros debemos vivir lo que enseñamos, ¿sí? Nosotros no podemos vivir de acuerdo a la circunstancia, lo que el mundo dice o cómo se comportan los demás. Yo debo vivir de acuerdo a lo que yo creo. Entonces, nosotros debemos ser fuertes, debemos ser rocas. Creo que el Señor le dice, aquel que creo que no termina, Mateo 7, en las enseñanzas, la parábola dice, y aquel que me obedece lo compararé como una roca. Algo así, que construyó una casa sobre la roca. Mire, fíjese, es como un roble, algo fuerte. Dice, ¿por qué? Porque el otro que construyen otras cosas, viene el mar y ¿qué pasa? Tira todo. Pero aquel que de verdad construyó sobre las enseñanzas del Señor es como una roca inmovible. Entonces tú miras y dices, Entonces es así como nos ve el Señor, fuertes en Él, ¿sí? Tienen una fe robusta. No solamente vamos a decir, dicen lo que creen, sino que estos hombres deben vivir lo que creen. Cuando se habla, dicen, no, ese hombre, sí, todavía no está glorificado, pero es un hombre que de verdad es un hombre íntegro. Él no anda con, sí, esto no me gusta, no, esto por ahí todavía no. No, dice, así dice el Señor, ¿sí? Y si no lo entiende, él trata de buscar entenderlo, pero es una persona de verdad que no vive así, veo como dice, claudicando entre cosas. Él es un hombre íntegro, ¿sí? Es un sano en su conducta, en su vida, es sobrio, serio, prudente. Tiene un control de sus emociones, sus acciones, sus sentimientos. Él no anda con su balanza así viendo a ver quién agrada a uno o quién agrada a otro. Es una persona, vamos a decir, justa en sus acciones que tiene, ¿sí? Y es así.
podríamos seguir hablando un poco más sobre esto, pero sanos en la fe. Esa palabra sano es jugiaino. ¿Qué significa? Bueno, viene salubridad. Veo del hospital, algo así, de tener, uno dice, bueno, está algo sano, del hospital, bueno, se cree, ¿no? Que de tener, habla de una buena salud. Y buena salud en el sentido que, bueno, cuando vemos en el mundo es salud física, pero acá la sana doctrina produce buena salud espiritual. Está sano espiritualmente. Por eso dice, el hombre mayor, generalmente no son mayores que ustedes ven. Están enfermos. Están así, ¿no? Generalmente. Pero este hombre, aunque su cuerpo se envejece, usted lo mira y sano en la fe. No tiene ni un resfriado de espiritual. Es algo así para que se pueda entender. Eso tiene una buena salud. Es un hombre que es guiado, vamos a decir, por el Espíritu Santo. Está sano espiritualmente. A él le importa su salud espiritual, por supuesto física también. Pero sano en la fe. La palabra fe es pisti. Tiene que lograr ser que su fe sea fuerte, no solamente para salvación, sino que en todo lo que él cree. Es un hombre fuerte en su fe. Es un hombre con principios y valores bíblicos bien. No que me pregunten, no, todavía no lo tengo, no me convencí bien de esto. Y aquello, en estas cosas estoy de acuerdo con el pastor, pero esta no me gusta mucho porque no, es un hombre que ha llevado tiempo estudiando la palabra de Dios y indaga, busca. Entonces, un hombre que tiene su fe fuerte, establecida, pero no una denominación, lo que dijo el pastor, es que él creyó y por lo tanto que cree vive, porque su fe es fuerte, tiene una persuasión, tiene una convicción de la verdad, porque si usted no está convencido de la verdad, no la va a vivir. Entonces tiene que estar convencido, no convencido, no me voy a la confesión, no es que estoy convencido porque me lo dice el pastor o la autoridad de la Biblia viene porque lo dijo el pastor Daniel, lo dijo la Iglesia Bautista Romana de la Gracia, que tenemos solamente la doctrina, los demás están perdidos, van camino al infierno. No es así, amado. Acá no salva de denominaciones, que salva a Cristo. Usted tiene que estar convencido de esto, de la verdad que Dios se ha revelado en su palabra. Cuando usted está convencido de la palabra de Dios, va a vivir de acuerdo a eso. Tiene la confianza en Cristo, no en el pastor, para salvación. No tiene confianza en doctrinas, tiene confianza en Jesucristo. Pero si cree en Jesucristo, ¿qué va a hacer? Va a vivir de acuerdo a las enseñanzas de Cristo. Eso es sano en la fe. Él está sano. ¿Sano qué? Dice en el amor. Sanos en el amor. ¿Qué es en el amor? Bueno, amado, vivimos en una época donde se habla mucho del amor. La otra vez estaba hablando con alguien y se molestó y me dijo que yo no le tenía amor. Porque no le... Sí, es posible, le hablé duro. Necesitaba de alguna forma zarandearlo, se molestó y dijo, me confrontaba, no sé, me dijo, con un evangelio explosivo, no sé cómo me dijo. Algo así, que no le hablo con amor. Yo le dije que no conocía el evangelio, que es posible que no nació de nuevo, hasta creo que se enojó porque hizo algo así como... Y yo le hablé duro y fuerte, así con la autoridad, porque era necesario que se sea reprendido, no exhortado ya. Entonces, y cuando hablamos del amor, pues bueno, el amor es algo que el mundo lo ha, no sé si decir desvalorizado, lo mal interpretado. Pero la palabra amor en la Biblia no tiene la connotación del mundo. Cuando hablamos del amor, el Señor dice, el que me ama, guarde mis mandamientos. Pedro me ama, bueno, pastorea mis ovejas. Y así, en Romanos 13, versículo 8 al 10, dice cuál es el amar, o sea, es obedecer los mandamientos de Dios. No robarás, no matarás. Entonces, sano la fe, si yo creo, bueno, ¿cómo voy a llevar a cabo ese amor que dice acá? Bueno, habla del cumplimiento de la ley. Un hombre anciano y maduro, no es que dice un anciano, pero ama. Es un esos viejitos que dicen, uy, tiene los nietos, así. Y son buenos, bonachones, mucho amor tiene. No, amado, es un hombre, puede amar a los chicos, pero es un hombre fuerte en la fe y tiene el amor. ¿Pero qué amor? Bueno, es el que aparece ahí. Pues amarás a tu Dios sobre todas las cosas con tu mente y tu corazón y a tu prójimo. Ese es el amor verdadero, es el cumplimiento de la ley. Llamamos a decir amar a Dios y por supuesto al prójimo, pero en la connotación que aparece en la Biblia. Cumplir y vivir
lo que dice la palabra de Dios. Eso es un hombre grande y maduro, ¿sí? Entonces cuando lo miramos para afuera, dice, no tiene tanto amor. Amor no es, vamos a decir, andar amando a todas las personas o apachachar el pecado, en ese sentido. No, amado, tiene paciencia. Es un hombre que dice, prudente, sano en amor y en la paciencia, sanos en la fe. Entonces, sano en la paciencia. Bueno, él tiene esta paciencia, vamos a decir, por esa madurez que él tiene, vamos a decir, y todos esos combates, de la capacidad de llegar a soportar ese jupomones, depresiones, puede decir aflicciones, sufrimientos, pérdidas. Un anciano como Pablo tiene esas marcas, la capacidad de quizás de soportar a otras personas cuando otras personas no soportan a esas personas. Él puede ir en ese lugar. Es un soldado combatiente que puede entrar a esos terrenos. Tiene la paciencia. ¿Pero por qué? Porque él no solamente tiene eso, la paciencia es un fruto. Él tiene la fe y tiene el amor, y ese amor se tiene que manifestar por hecho. Entonces tiene que tener esta paciencia. ¿Por qué la paciencia es la que le dan a los santos? Es la paciencia, o sea, usted quiere decirle, diga la perseverancia de los santos. Si usted tiene fe y tiene amor, no solamente tiene que tener paciencia, escuche, para con las personas y el sufrimiento, paciencia con este mundo para lograr alcanzar esa promesa. Porque si no tiene la paciencia no va a alcanzar. Los hermanos, falsos predicadores, sufrimientos, todos van a hacer eso, que hasta no tener paciencia, le va a causar, algunos problemas en la iglesia, hermano, el pastor, o lo que sea, sufrimiento, aflicciones, cualquier cosa. No va a poder heredar esa promesa, es por la que él la alcanza. Porque diga la verdad, un hombre de esa edad no está para perder el tiempo. Usted dice, usted es un hombre grande y dice, ¿qué hace? No, matando el tiempo. Acá jugando al ajedrez, no, amado, es un hombre ya grande y maduro, él se le está acabando todo, ya está viendo cómo ayuda a los hermanos a alcanzar, se afana, se preocupa, mira este mundo que va cada vez más al infierno, anda en otras cosas. No sé si se puede entender. Él tiene, aunque sabe que estos sufrimientos, vamos a decir, no se comparan con la gloria venidera, de verdad él tiene esa paciencia de avanzar hacia, vamos a decir, sobre los vientos que soplan, vamos a decir, difíciles, aflicciones. Él sigue teniendo esa paciencia. Él remueve la tierra, tiene paciencia, riega, esperando el fruto. ¿Sí? Cuando otros dejaron de trabajar, él sigue adelante. Entonces necesitamos esta clase de hombre. No que, me cansé, me voy para otro lado. No, porque acá no pasa. No, amado. Es así, puede estar mucho tiempo. Yo siempre hablo del mismo del pastor Bruce. Estuvo 20 años acá y me dijo, Daniel, 20 años, no vuelvo nada. Yo decía, 20 años. ¿Cómo? Digo, no pasa nada. Digo, ¿cómo puede estar 20 años y no? Y si después me di cuenta. Yo no voy para 20 años, pero desde 2009 hasta ahora no sé cuánto será. Y sí, amado, se va recogiendo de a poco. Pero uno puede ver y mirar y decir, bueno, Señor, son almas. Entonces, uno quiere ver muchas almas, no para la gloria de uno, sino para Él. Pero él es el, vamos a decir, de alguna forma, ¿quién tiene más paciencia? Que yo, el Señor. Así que todo esto tiene que tener, amado, una persona madura, un hombre maduro en la fe. Vamos 43 minutos, ¿no? Entonces, ¿qué es esta palabra que dice? Entonces, yo quería hablar un poco de serio. Escuche, présteme atención. ¿Qué es un hombre serio? Por él dice, soy serio. ¿Y qué? Entonces no me tengo que reír más. Se tengo que andar así. ¿Por qué no me ría más? No, amado, no es así. Imagínese un cristiano amargado, como decía Martin Lloyd Jones. Un cristiano así. O como hacía ese de la película del TC-800. Decía, ríete. No, amado, ¿qué es serio? Bueno, yo busqué la palabra, escuche, y encontré esto por una persona seria. Presta atención. Es una persona que es responsable, que cumple sus obligaciones y compromisos de manera confiable. Imagínese uno que dice, veas esto, siéntalo, pará. Sí, ¿lo hiciste? No, pará que te conté un chiste. No, cuando vemos una persona seria, quizás no va a decir, no me cae tan gracias. Claro, porque nosotros queremos identificarnos con personas. Yo generalmente me identifico con una persona sin broma, pero generalmente me identifico con una persona sabia, sobria, que me puede edificar. Pero esta persona, escúchese,
Incluso no solo dentro de la iglesia, sino dentro de un trabajo. Usted no quiere a uno que está haciendo todo, tirando así. Había, me acuerdo, un programa acá en Argentina, no voy a decir el nombre, que entraba y él tiraba como unos cositos y decía ¡yupi! Y decía ¡shum! Y hacía un coso así, y tiraba cosas así cada rato. No, usted no quiere un payaso, es un hombre que es responsable, cumple las obligaciones, compromisos, y es una persona que usted le dice algo y puede confiar, es una persona confiable en su trabajo, incluso dentro de la iglesia, en todo lo que hace. Es una persona que se toma en serio, una persona con diligencia, amado, en todo lo que hace. Usted dice algo y lo siente, no. Entonces ya no puede confiar porque esa persona vive en otras cosas. Una persona seria, usted le dijo algo y él sí, esto es bueno, vamos a ver cómo lo llevo, si puedo, y él se compromete. Es una persona responsable y confiable en esas acciones que él tiene. Es una persona, vas a decir, que no es que mira así por arriba, ¿cómo lo hago? Él se enfoca, trata de hacerlo mejor en ese trabajo, en las cosas. Entonces usted confía en estas personas, no solamente en el trabajo, amado, sino, podríamos decir, dentro del ministerio y dentro de la iglesia. ¿Sí? Es una persona que tiene la capacidad, vamos a decir, de esforzarse, y si no, busca cómo hacerlo de alguna forma y se esfuerza, porque se toma en serio las cosas, no solamente del mundo, sino las cosas del Señor. Entonces, fíjese, por eso el Pablo muestra estas listas, aunque no es muy grande, que ya termino con el anciano, pero nos muestra lo que tendría que hacer una persona madura, sobria, y responsable, ¿sí? En ese comportamiento. Y si no, tiene que estar creciendo en este comportamiento, añadiéndola a la fe. Entonces es importante para esto. Entonces da estas instrucciones de cómo comportarse estas personas. No solamente escuche dentro de la iglesia este anciano, sino que en el ámbito familiar y en el ámbito secular. Porque dentro de la iglesia no podemos comportar todo bien. Hola, hermano, bendiciones, ¿sí? Y después, ¿cómo lo hace afuera? Entonces así tiene que ser una persona, vamos a decir, madura en la fe. Me voy a estar apurando un poco más. Vamos a empezar por las ancianas, ¿sí? Sano en la fe. ¿Qué pasó? Las ancianas. Lo mismo, amado. La palabra anciana es presbustis. Aparece como vieja, pero sería una persona de mayor edad. ¿Sí? Una persona de mayor edad. En el sentido como yo, ¿ves? Una persona que yo tengo unos cuantos añitos, ¿sí? Entonces, ¿qué le dice? Bueno, le dice que tiene que ser así ella. Las ancianas sí mismo sean reverentes en su porte. Bueno, yo estoy buscando cada palabrita, amada. ¿Qué significa reverentes en sus portes? ¿Sí? Esta palabra reverentes, o sea, en su porte sería reverente, porte sería en su conducta. O sea, ¿qué ahora con la palabra reverentes? Viene de la palabra hieroprepeis. Hiero, con H, hieroprepeis. ¿Sí? Y escuchen, creo que la única vez que lo utiliza Pablo acá, no sé si habrá otra palabra, pero creo que es la única que aparece esta palabra como reverente. Y tenía un significado santo, escuchen, las ancianas, porque describía la conducta que los ancianos, o vamos a decir los sacerdotes, tenían que tener dentro cuando oficiaban dentro de un templo. Eso es reverente. Yo creo el reverendo es el sacerdote, ¿así? Bueno, pero venía de la Biblia. O sea, aquellos que oficiaban dentro del templo del Señor en el Antiguo Testamento eran reverentes. O sea, podríamos decir, eran hombres apartados y santos y consagrados para Dios en toda su conducta y sus acciones. No era cualquiera. Entonces, ¿qué tienen que ser las ancianas? Bueno, reverentes. Son personas que sirven para Dios. ¿En el templo de Dios, donde dentro de la iglesia? No, amados, ¿qué dice 1 Corintios capítulo 3, 1 Corintios capítulo 6, 1 de Pedro creo que capítulo 2? Nos habla de que nosotros somos el templo. Entonces, ellas no en la iglesia, sino dentro de sí mismas tienen que ser santas, prudentes, apartadas, castas, juiciosas. Tiene que empezar dentro de nosotros. La conducta de ellas son internas. O sea, para oficializar, tenían que ser así. Viene esa palabra en el Antiguo Testamento, ¿sí? Personas reverentes. O sea, podríamos, si no entender nada, podríamos resumirlo así. Deben ser santas en su conducta o en su comportamiento. Eso es un resumen. Entonces, sigamos, avancemos. Dice así,
las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, o sea, en su conducta, santas en su conducta, si quiere decirlo, no calumniadora. Usted sabe qué significa eso de no calumniadora. Viene de la palabra diábolas, ¿sí? El calumniador, acuérdense lo que dice Apocalipsis, es aquel que andaba acusando, calumniando constantemente a los santos. Esta calumniadora, podríamos decir, escuche, uno de los pecados, no todas las mujeres, pero las mujeres tienden, aunque algunos hombres también, tienden a hablar mucho. Pero el problema no es hablar mucho. El problema es que usted puede hablar, puede hablar cosas de la Biblia. El asunto es que hay ciertas mujeres que les gusta hablar mucho, por teléfono, por los medios que hay hoy. El asunto es que en la mucha palabra, a veces si no hay muchas palabras del Señor, puede entrar pecado. No es el hablar mucho. El asunto es que cuando hablan mucho hay pecado. Entonces tener cuidado porque se puede ser calumniadora o falsas acusadoras, ¿sí? A veces usted puede decir una verdad, pero quizás esa verdad, como se dice en un chisme que le dicen, usted conoce ese mal, feo chiste del chisme santo, ¿no? Y se lo dice una persona. O puede difundir quizás una información que sea verdad, pero amado, aunque eso no es calumnia, ahora vamos a definir lo que es calumnia. Decir una mentira a una persona y no teniendo la información, ni siquiera fue y le dijo a la persona, ni siquiera le dijo, mira hermano, usted esto tiene por esa cuenta, no fue y vio un pecado y lo divulgó por ahí, lo esparció al viento. Entonces hay que tener cuidado, amado, porque esto es lo que hace Satanás, difunde una información falsa, una información maliciosa sobre otra persona. ¿Cuándo es eso? Cuando a la primera persona no le gusta, o no le cae en gracia por lo que sea, entonces siempre busca algo con qué dañarle. El problema, amado, con esto es que usted va a dañar la reputación de una persona, en vez de ayudarle como cristiano, o puede causarle algún prejuicio, tanto moralmente, psicológicamente. Las palabras dañan, amado, es como la espada, sino penetran y causan mucho daño. Entonces hay que tener cuidado, puede divulgar mentiras, acusaciones falsas. Eso es, vamos a decir, una calumniadora, una persona que, vamos a decir, perjudica la imagen o la honra de una persona. La persona que es afectada le trae mucho mal. O sea, tiene una mala intención. La intención es que al no caerle bien, busca hacerle mal de alguna forma, ensuciarla, podríamos decir, ¿sí? Y es así, ¿ven? La persona no le importa si es verdad o no es verdad, lo escuchó la verdad y como no le gusta a la persona, sí, y entonces más lo difunde, pero no vio si es verdad o no es verdad. Bueno, sí, pero el pasado lo condena, es seguro que sí, es verdad. Pero no es así, amado. Debemos tener cuidado porque mucho hablar, mucho locuacidad o mucho parlotear puede traer algunos prejuicios, daños sobre las personas. ¿No? Y una anciana, no solamente una anciana, ninguna hermana, ningún hermano tendría que hacer esto, amado. No tendríamos que estar buscando dañar a una persona, ¿sí? Aunque si supiéramos que es un pecado, tratar de ayudarle a la persona, ¿sí? Porque puede causar daños emocionales, psicológicos a la persona, puede afectar el sufrimiento, la persona incluso se puede ir a la iglesia, todos hipócritas, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con esto, puede afectar la reputación y la integridad personal e incluso moral de la persona, o sea, destruirlo directamente. Y como cristianos no podemos hacer eso. No esclavas del vino, dice así. No esclavas del vino, maestras del bien. La palabra esclava del vino, por supuesto que no creo que ninguna hermana va tomando, ¿no? Pero yo creo que la idea, o sea, la palabra es borracha, o sea, tirarse al piso, no. Viene de que tiene que ser un ejemplo de sobriedad, la mente en clara. Una anciana que tiene que tener una mente sobria para enseñar. Maestras del bien, dice maestras, maestras del bien. ¿Qué es esto, maestras del bien? Viene una palabra o sea, de kilo, calodidascalos. Y esto quiere decir, escuchen, no solamente una maestra, escuchen, y esto no significa que tienen que ser pastoras o nada de esas cosas, ¿se puede entender? Lo que está diciendo es que no vamos a hacer una escuela para las hermanas. No, amado, no porque tenemos una escuela aparte o tal día, no. Es como es.
tiene que ser maestra, escuche, no solo del hablar, sino que es una maestra con su vida, podríamos decir. Es un ejemplo. La persona mira y dice, ¿cómo limpiar la casa? Y la más joven mira y dice, es maestra, ¿qué? La casa ¿qué me va a enseñar a mí? No, ella es un ejemplo viviente. Es maestra no solo de lo que lo dice, sino que las más jóvenes aprenden de las más grandes. Usted dirá por qué. Bueno, en ese lugar, y yo creo que todavía queda de resto de Creta, porque en Creta vamos a decir que no eran muy limpios, ¿sí? Eran personas, vamos a decir, entonces desordenadas, todas esas cosas, pero por eso que las ancianas deben ser, vamos a decir, ejemplos de lo que hablan y de lo que dicen, ¿sí? Dice, enseñen, escucha, ahora todo está unido con esto, que enseñan a las mujeres jóvenes, dice, no esclavas del vino, maestras del bien. Bueno, estas maestras del bien es que deben enseñar a hacer lo que dice la palabra del bien. Vamos a lo otro que está unido con esto, dice, que enseñan a las mujeres jóvenes. Esta palabra enseña me llamó la atención, porque no solamente enseñar así, no te enseño, te paso información, sino viene de la palabra también de lo mismo, sofronizo, o sea, viene una palabra que viene de instruir a las jóvenes. ¿Cómo es instruir? Bueno, en la conducta sabia y en el buen juicio. Instruir a las jóvenes, ¿a qué? A que se comporten. Para esto la más sabia, la más anciana, pues conoce la Biblia, vive la Biblia, practica la Biblia, ¿sí? Y entonces debe decir, no, mira, tú tienes que hacer esto y esto y esto. Sabia, tiene que ser, cómo ser sabia, pero por medio de la palabra, Dios dice esto y esto y esto, y tiene que tener un buen juicio, o sea, de la mente, a enseñarla a que piensen, a que vivan una vida conforme a lo que dice el Evangelio, porque imaginen una más joven y después tiene todo desordenada, su vida desordenada, y después dice, ¿cómo va a adornar el Evangelio? La más sabia le dice, no, mira, no tienes que hacer esto, así, sí. Es un trabajo que tienen las mujeres más grandes para las más jóvenes. Instruirla, enseñen, viene la palabra de instruir. La palabra instruir también viene de una palabra que es sopronizón, que decir, así, escuchen. Y acá viene lo que yo decía, hacer la mente cabal. ¿Sí? Enseñarle, aconsejarle a que viva una vida decente, una vida decorosa, casta y pura, incluso que se vistan bien, que hablen bien. Todo eso es un trabajo, amado, que tienen que hacer. Entonces, le viene la palabra enseñar o instruir, y hacerle entrar en razón, porque los jóvenes andan en su mente así. Entonces la más grande tiene que enseñarle a que, eso viene la palabra del griego, entra en razón, para que el Evangelio no sea blasfemado por tu conducta. Pues no te das cuenta que como estás viviendo, estás ensuciando el Evangelio, no estás adornando el Evangelio. Entonces la mujer más grande tiene que hacer eso por medio de las instrucciones, ¿sí? Acuérdese, 1 Timoteo capítulo 2, versículos del 9 al 15, y 1 Timoteo 5, del 11 al 14. Muchas de esas mujeres, las más jóvenes que no se casaban, andaban de casa en casa, parloteando de acá para allá, y no se comportaban, tenían su casa en desorden, algo así decía Timoteo. Entonces, dice, enséñale o haga recordar que no tienen que hacer eso. No tienen. A las más jóvenes, ¿qué es la palabra jóvenes? Viene la palabra de neos. Neos es nuevo, o sea, una persona, las hermanas menores, ¿sí? Es eso, de menor edad. Entonces, ¿cuál es el mensaje de Pablo a las mujeres más grandes? Bueno, sencillamente, si no entendió nada de lo que dije, ustedes mayores, mujeres mayores, tienen el deber por parte de Dios enseñar a las más jóvenes a ser como más sabias. Sofronizo es instruir a que piensen cabalmente. Ese es el deber, como yo. ¿Qué tienes que hacer? Enseñar. ¿Puedo hacer que la persona cambie? No, pero mi deber es enseñar. Ustedes también. ¿Por qué? Porque son maestras de su hogar, gobiernan su hogar, saben cómo amar a su marido, estas mujeres ancianas, cómo respetarlos a ellos, cómo mantener todo bien en el hogar, como tiene un pastor, todo en orden. Bueno, que puedo que la más joven obedezca, no, pero mi deber cuando se me pare el Señor, usted enseñó a tal, sí, yo le enseñó, pero porque no pudo hacer nada, no quiso obedecer la más joven. Bueno, entonces usted enseñó, sí,
esa ya está, ahí cumple la responsabilidad la mujer más grande. Sería bueno que las más jóvenes obedezcan. Dice, fíjense lo que dice ahí, que enseñan a las más jóvenes a amar a su marido. Amados, pareciera tan fácil. Amar, usted no se casa con alguien para no odiarlo, ¿no? O sea, para odiarlo. Pero vivimos en una sociedad, no me da tiempo de hablar del libertinaje, de la mujer, y la mujer tiene que enseñar lo que tiene, que no es el tiempo para hablar todo esto, pero ¿cómo debe hacer, amado? Si usted se va a casar, yo creo que la decisión más importante, aparte de Cristo, o sea, es con quién se va a casar y para qué se va a casar. Pues si usted va a casar es porque le ama, se va a quedar en su hogar, va a tener bien su hogar limpio, lo va a atender su marido. Y esta mujer dice, ojo, ¿qué vas a hacer? No, que me parece lindo. No, ¿cómo te parece lindo? No, estos tienen la experiencia de amar a sus hijos. Fíjese lo que dice la Biblia, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, más el que lo ama, desde temprano lo corrige. Proverbios 13:24. Enseña a tus hijos. No, que buena onda. Salimos juntos al cine con los muchachos. No, ¿qué es eso? Vos sos la madre de tus hijos, corregirlos. ¿Por qué? Porque a veces evitar que no vienen, no, son futuros delincuentes. Viene la chica con un chico que quedó embarazada. ¿Por qué? Porque no le pudo corregir a tiempo. ¿No? Que si ya tiene 18, 20 y quiso hacerlo. Es que a veces hoy vemos, amado, el pecado de los 12, 13 años. Y no se lo corrigió como Elí. Entonces tú tienes que amar a tu marido, gobernar bien tu casa, disciplinar a tus hijos. Si te vas a casar, bueno, fíjate todas estas cosas. Yo como mujer sabia te lo puedo decir. Tengo experiencia en esto. Entonces las mujeres más jóvenes hacen bien escuchar a las mujeres que a veces nosotros no tenemos esa experiencia como hombres y ellas pueden acercarse y hablar. No sé si se puede entender. Podríamos hablar más. Fíjese lo que dice, amar a sus maridos y a sus hijos. Usted dirá, amar, pero fíjese, dice, amar a sus maridos, a sus hijos, a ser prudente, casta, cuidarse de su casa, sujeta a sus maridos. Ahora voy a explicar otra cosa. Sujeta a sus maridos, Efesios capítulo 5, 22 dice, las casadas están sujetas a su propio marido como al Señor. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como el Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que la iglesia está sujeta a Cristo, así como las casadas están sujetas a su marido en todo. La palabra sujeta es jupotazo, que viene de una persona que está, escuche, esto no le gusta a muchas mujeres, una palabra viene militar, es una palabra de subordinada, es una persona que está bajo la orden, la sumisión, una persona que está sometida. No sé si se puede entender, pero no sometido bajo la tiranía. El hombre dice, no, que es una persona, escuchen cómo les puedo explicar, que en amor y voluntariamente se somete a él porque este hombre está sometido a la cabeza que es Cristo. Y entre ambos, que son cuerpo, o así se aman, se exhortan y caminan en Cristo. No sé si se puede llegar a entender. Porque el pecado vemos en la sociedad hoy en el libertinaje que nosotros estamos escuchando una prédica acá, ¿te acuerdas? Y él hablaba que, vamos a decir, el pastor de Sana Doctrina decía de que esta liberación femenina iba más allá de ir a trabajar un maletín y hacer las cosas. Y no, hablaba también de la liberación que no necesita al hombre, que yo puedo liberarme de esto, la tiranía. ¿Y esto de dónde empezó todo esto? Del huerto de Edén. Entonces y todo esto entraba, ustedes saben, el homosexualismo y todas esas cosas, que yo no me voy a sujetar a un hombre porque yo puedo una rebeldía para con Dios, y va un poco más allá de esa liberación, vamos a decir, de que salir a trabajar, la mujer no estaba para tener hijos, ahora esto era la esclavitud de antes, ahora vivimos en otra época. No, amado, la palabra de Dios, vamos a decir cuando hablamos, no me da el tiempo, pero para hablar de lo que es la moral, no es la moral la misma de la moral del mundo, que es relativa, que es cambiante, y la moral de Dios. La moral de Dios es la misma de ayer y de hoy y de siempre. ¿Sí? La que ha mandado, fíjese que Cristo mismo se sometió a su Padre. Entonces es así, debe estar la mujer sujeta, vamos a decir, al cabeza. Y debe enseñarle todas estas cosas. Si no, diga, no te cases. Sigue viviendo soltera, pero la anciana tiene que enseñar a eso, a ser prudente. Otra vez la palabra prudente, ahora después lo vamos a ver, me tengo que apurar. Castas, cuidadosas, esa palabra también casta, esa palabra casta viene de la palabra de jagnos, J-A-G de gato, N-O-S, jagnos.
Escuchen bien la palabra esta, Hanok. ¿Qué es la palabra? La más joven es casta. Y la más joven presten atención porque viene la palabra limpia. La mujer, y para que esto pueda enseñar la anciana tiene que ser esto. No es que sea esto y la anciana no lo es. No. Esta palabra que debe enseñarle a su mamá a ser prudentes. Castas viene de Hanok. Significa limpias, inocentes, modestas y puras. Es una virtud de una mujer que es íntegra moralmente. Bueno, no lo entendí, pastor. Bueno, la mujer madura tiene que enseñar a ser santa. No que solamente limpio acá y aquello, ordenar a tu marido, atenderlo. Bueno, también santa internamente. Porque como dice 1 Pedro capítulo 3, no sea que tenga, espero que no, pues, tenga un inconverso marido y sea blasfemado del Evangelio por su mala conducta. Entonces, si te vas a casar, fíjese, tiene que ser carta en tu comportamiento, en todo lo que hace, porque los ornamentos que ve el Señor son los de tu corazón. Todas esas cosas debe enseñarle. Entonces, si la persona quiere casarse, porque tiene que ser una mujer, vamos a decir, pura, honesta, y tiene que tener, esta mujer joven, la mujer mayor, le tiene que tener fuertes valores morales fundamentados, escuche, en la Biblia, no lo que me dice la facultad, lo que me dice la secundaria, lo que me dicen, no, lo que me dice la Biblia, ahí está fundamentado todo. Y la mujer madura y sobria y anciana tiene que enseñarle a eso, ¿sí? A que tener una mente y un corazón para el Señor. Y esto no significa, no puedo trabajar, no, escuche, no me da el tiempo. Hay veces que tendrás que salir a trabajar, y si vas a salir a trabajar, no tienes que descuidar lo que dice después. ¿Qué cosa? Gobernadoras de su casa. Pues no puedes decir voy a salir, entonces pues tengo que trabajar, y entonces descuida. No, fíjese, de alguna forma la anciana le tiene que enseñar lo que dice Proverbios capítulo 31. A ser una mujer virtuosa. Entonces, hay una gran responsabilidad, amados, para enseñar. Y las jóvenes prestan atención si se quieren casar. Porque dice que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a su marido, a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa. ¿Qué cuidadosas de su casa? Viene una palabra que es aikouros. Auros significa un guardia, cuidador, que se queda en su casa, no anda por ahí de casa en casa, sino que se queda en su casa domésticamente, hacendosa de su hogar, no como 1 Timoteo 5:14. Fíjate, dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. No que andan de acá para allá y voy para los días, no, me fui para allá, me fui. Lo querés hacer solteramente, hacela, pero te querés casar, te olvidaste. No, que sí, que no, que eso era antes. No vas a blasfemar el Evangelio. Porque entonces todas estas cosas se le tiene que transmitir a las jóvenes para que piensen, que gobiernen su casa. ¿Qué es eso? Para que no den ocasión al adversario de hablar, ¿sí? Fíjese que dice, amar a su marido, a su hijo prudente, casta, cuidarse de su casa, sujetas a su marido para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, que sean buenas, o sea, que sean cariñosas, bondadosas, amables. Imagínense una mujer que trata mal al hombre. O le dice, no comes, hace la comida. Yo la otra vez veía algo ahí, un video en un lugar, le dice, hace la comida. Y la señora le dijo, hacete la comida. Y le dijo una cosa así. Y el hombre hizo así como, no, amado, buenas, bondadosas, cariñosas, con él, amables. ¿Sí? Es ahí. Es una persona, va a decir, que es una maestra de esa, la anciana. Puede gobernar bien su casa, enseñar. ¿Sí? Ella es una persona, la anciana, que lidera y gobierna su hogar. Tiene eso. Entonces tiene que enseñar cómo hacer eso. Y así de esa forma glorificar a Dios. Están sujetas a sus maridos. ¿Sí? Así para que la palabra de Dios no sea blasfemada. La palabra blasfemada viene de la palabra blasfemo. O sea, hablar para que las personas no hablen impíamente del Evangelio. Mira, se están casados y se van por ahí, no atienden a su marido, se queda solo, o anda por aquello, y uno tiene tiempo y digo, ¿cómo? ¿Y estos son cristianos? El día de hoy le toca a las mujeres. Sabemos que la responsabilidad es del hombre también, amar y otras cosas, pero acá está hablando de las mujeres. Entonces hay que tener cuidado, vamos a decir, estas mujeres, porque pueden ser personas que impíamente van a hablar, ¿sí?, de esto. Y esto se confirma por 1 Pedro capítulo 3 versículo 1, donde quizás algunos
maridos inconversos, viendo sus malas conductas, puedan hablar. ¿Sí? Entonces, para que no sea hablado o tratado mal el Evangelio, tiene que ser así. Déjame mirar el tiempo, 1:09. Ya vi con los jóvenes y cierro, tengo este pedacito nomás. Podríamos hablar más. El último, exhorta a sí mismo a los jóvenes para que sean prudentes. Exhorta a sí mismo a los jóvenes para que sean prudentes. Bueno, va a entrar con los jóvenes. Y ahora vamos a ver un poco de la palabra esa prudente que tengo dentro de un ratito. ¿Sí? Escuche, la palabra exhorta es paracaleo, o sea, llamar cerca, ponerme al lado. Ustedes miren la misma palabra de Espíritu Santo, ¿se acuerda que estaba parado de nosotros? Exhorta, o sea, de alguna forma yo le tengo que hablar para que enderece su camino al joven, corrija su camino, primeramente, tengo que hablarle, llamar, ponerme cerca para poder hablar. Eso le dice Pablo a Tito, que tiene que hablar para que sean prudentes. La misma palabra que es soproneo, versículo número 2, versículo 4 y versículo número 5. Entonces se lo dijo a los ancianos, versículo 2, se lo dijo a las jóvenes, pero si una anciana tiene que enseñar a una joven, que tiene que ser anciana. Prudente. Hacer a las más jóvenes prudentes, ahora a los jóvenes prudentes. Por eso yo dije, se repite muchas veces la palabra prudencia. Y quería hablar un poco de esto y cerrar con esto. Entonces, tienen que ser prudentes. ¿Y dónde podemos sacar esta fuente de la prudencia, de la sabiduría, del conocimiento? De la palabra de Dios. Ahí nos enseña el Señor todo lo que necesitamos para vivir una vida, con conocimiento y sabiduría, para que le agrada a Él. Entonces ahí, prudente. O sea, ahora voy a hablar un poco más, pero describe esta actitud mental de un control que tiene la persona. No que vive acelerado, ve como los jóvenes, no piensa, hacen y ya está. No, tienen que vivir de una mente cabal, tienen una vida, de un dominio propio de su vida, ya lo dije varias veces, de sus emociones, ¿sí? Ellos saben, no es un ignorante, sino que él piensa correctamente, él no actúa hacia lo loco, él piensa antes de actuar. Entonces, tiene un control y un dominio de su mente. Por eso venía la prudente de Soproneo, de la mente. Él controla la mente. Satanás sabe que si controla la mente, controla todo. Entonces, tiene un control de su mente, de su voluntad, de todo lo que hace antes de hacerlo. Mide, sopesa las cosas y después él hace. ¿Sí? Es así. Es una persona, podríamos decir, que es disciplinado con su mente, en ese sentido. Bueno, hasta acá lo que tenía preparado y voy a cerrar con esto. Denme unos minutitos. Saben cómo voy a cerrar, ¿no? Progreso peregrino. No lo voy a leer todo, pero sí los invito a ustedes, si a ustedes les encanta, como a mí. Hay una parte donde cristianos entran en un lugar, creo que en el palacio, y aparecen ciertas señoritas y señoras hermanas, aparentemente. Una creo que es piedad, una es prudencia y la otra caridad. La casa de intérpretes. Casa de intérpretes, ¿no? Y en una parte de prudencia le dice, ¿no piensas a veces en el país donde viniste? Y cristianos dicen, sí, pero con mucha vergüenza y aborrecimiento. Ciertamente si hubiera estado pensando en ese país que salí, podría haber tenido oportunidad de haber regresado. Pero ahora deseo una patria mejor, que es decir, una celestial. Y prudencia le dice, o sea, pensar. Prudencia dice, ¿no arrastras alguna de las cosas que entonces estaban familiarizados? Sí, pero en gran manera contra mi voluntad, especialmente mis meditaciones interiores y carnales, con las que todos nos conciudadanos, al igual que ellos mismos se deleitan. Pero ahora esas cosas me causan tristeza. Si pudiera yo mismo escoger mis propias cosas, nunca escogería pensar más en aquellas, pero cuando deseo hacer lo que es mejor, veo que lo que peor está en mí. Prudencia. ¿No te parece algunas veces como que ciertas cosas fueran derrotadas, pero otras veces te causan perplejidad? Sí, pero ocurre con poca frecuencia. Y él sigue hablando, es decir, de otras cosas porque es largo. Lo último que él le dice, ¿y qué te hace, Prudencia le dice, qué te hace estar tan deseoso de ir al monte de Sión, o sea, al cielo?
que allí espero verle a Él vivo, a quien colgaba muerto de la cruz, y allí espero ser librado de todas estas cosas que hasta este día me resultan molestas. Allí dicen que no hay muerte, y allí habitaré con la compañía del que más me gusta, porque para decir la verdad, le amo. Porque por Él fui aligerado de mi carga, estoy cansado de mi maldad interior. Quiero ir donde ya no moriré y estar con la compañía que continuamente clama, Santo, Santo, Santo. Voy a cerrar con algunas cosas de qué nos enseña prudencia, no solo en el libro de Progreso Peregrino, sino en la misma Biblia. ¿Qué aprendemos, amados, de prudencia? Bueno, estuvimos viendo en el libro de Proverbios, capítulo 1, del versículo del 1 al 7, ¿sí? Que la Biblia nos enseña a ser sabios, ¿no? Pero para ser sabios tenemos que leer la Biblia, ¿sí? Escudriñarla, tener este conocimiento y esa sabiduría que es práctica. ¿Para qué la tengo? Para tener conocimiento y hablar y sobrecuas en debates. No, es para ponerla ¿qué? En práctica. Cuando yo tengo que tomar decisiones, toda esta es la aplicación para que puedan entender, si no entendieron todo esto. Porque si no sería moralismo. Hagan esto, no hagan aquello, no vayan para allá, no hagan estas otras. Cuando usted entendió todo esto y fue salvo y el Evangelio mora dentro de usted y ha sido regenerado, usted tiene ese conocimiento y esa sabiduría que emana de la palabra de Dios y me aconseja, guiado por mismo el Espíritu Santo, a tomar decisiones sabias en mi vida. Eso es lo que hace prudencia. Soy prudente al hablar. Soy prudente por los lugares que voy. Yo digo, eso es un lugar tan mal. Por ahí en esas personas capaz que yo... No, me dicen, vení para acá. Sí, voy con el consejo del mando enseguida. Digo, ¿qué? Pero no tenía que haber ido. ¿Por qué fui? No, yo soy prudente en esas cosas. Pienso, bueno, voy a ver si puedo o tengo otra. Entonces, prudencia nos muestra esa sabiduría, escuche, práctica o esa santidad práctica. Pero para eso yo debo, primero y principal, por supuesto, haber nacido de nuevo, estudiar la palabra, llenarme de ese conocimiento, ¿sí? Y para ser cauteloso, amado, porque en la vida nos vamos a encontrar con muchos peligros, nos vamos a encontrar con muchos pecados, personas, sabios según el mundo, locuacidad y otros temas que están al costado del camino, el otro que te endulza hablando, no me acuerdo cómo se llamaban, el progreso del peregrino, un montón de problemas, amados. La feria de las vanidades. Entonces la sabiduría, no sé, práctica o esa santidad práctica que en la Biblia pues dice prudencia y me aconseja por medio del Espíritu Santo y su palabra a tomar decisiones sabias, a hacer reflexión y discernimiento, pues tengo la capacidad de discernir y pensar. Pues tómese el tiempo, pues la palabra dice Selah. Un tiempo, no que vivo así la vida como dice esa canción, la vida loca, apurado así y ya está y todo. No es así, amado. Entonces debo entender una reflexión, debo pensar antes de valorar las cosas, ¿sí? Aunque digo, no pierdo la salvación, puedo caer del sagrado paternal de mi padre, traer mucha aflicción en la carne, a mí, a la iglesia y otras cosas más, ¿sí? Entonces tengo que tomar esas decisiones basadas en la mente. Por eso decía viene sofroneo. ¿De qué es? Ser razonable en mis pensamientos para tomar una decisión, ¿sí? Y ser sabio. Y las mujeres grandes me dicen, bueno, fíjese, sofroneo, fíjese si se va a casar, fíjese por qué está de novio con esto, qué quiere hacer con esto, que no, conocerlo, no, fíjese si usted tiene que terminar el casamiento. Todos esos consejos que dan las mujeres, la mujer joven tiene que ser sabia en esto, pensar, si me está diciendo esto por algo debe ser. Todo viene de la mente, amado, porque eso siempre decían, la batalla por la mente, Satanás. Entonces, prudencia nos enseña eso, amados, también a ser paciente. Pues el anciano tiene que ser paciente, tiene que ser perseverante en nuestra vida. Entonces, parte de lo que nos enseña prudencia en el progreso del peregrino. Cuando ustedes escucharon el personaje del progreso del peregrino, le decía que si a veces no estaba esto, aquello, en los pensamientos. Y él estaba diciendo, ¿qué le decía? No sé si prestaron atención, que sí todavía estaban esos pensamientos ahí.
¿sí? Pero nos ayuda, prudencia, a evitar. El pecado está dentro de nosotros, con la voz a veces que habla así, pero prudencia nos ayuda a resistir, vamos a decir, esa tentación o ese placer que él quiere momentáneamente ofrecer. No, sé prudente, piensa. ¿Dónde no? Pero me dijo que no pasa, no te sientes a comer con ellos, pon cuchillo a tu garganta, fíjate, no te sientes escarnecedores, no, pero no pasa, pero eso es bueno, una comida, no te sientes a comer con ellos, fíjese que esto, aquello. Resiste esto. Entonces nos ayuda en eso, a ser prudentes en la relación, incluso vamos a decir con los demás y a veces con las malas compañías, porque las malas compañías echan a corromper las buenas costumbres. Amado, tarda tanto en limpiarse uno y un poquito tú te tira te ensucia ya todo. Entonces, en ese sentido, nos recuerda, vamos a decir, prudencia, o lo que vimos en el día de hoy, a ser reflexivos, sabios, prudentes en nuestra vida. No podemos andar viviendo así como, soy salvo y vivo como quiero. No, debo tomar, escuche, decisiones sabias basadas en la verdad, en la sabiduría que Dios ha revelado. Moralmente digo, esto es lo correcto, ¿sí? Que deben hacer para vivir una vida y el Evangelio no sea blasfemado. Vamos a orar. Una hora 20. Amado Padre, Señor, venimos al trono de la gracia, Señor, le agradecemos, Señor, porque su palabra dice que había un joven, Señor, que pidió todas las cosas y se fue, Señor, y el hijo pródigo y se gastó todas las cosas, Señor, y un día el Señor dice que volvió en sí, o sea, su mente fue cuerda de nuevo, y se puso a pensar, Señor. Por eso le pido, Señor, que aquellos que están caminando, Señor, que en los caminos que no tienen que caminar, que están caminando un pie, Señor, en el mundo y otro pie, Señor, en las cosas de ustedes, Señor, que piensen que la enseñanza de la sana doctrina no está para tener y cultivar conocimiento, sino para que sean sabios, Señor, en su vida, en su conducta, para que, Señor, no blasfemen el Evangelio, Señor, el mundo, que se rían, Señor, sino todo lo contrario, para que la gente diga, se asombre y diga, gloria a Dios por lo que ha pasado con esta persona, Señor, y tengan una razón, Señor, no por el testimonio que ellos pueden dar, sino que ellos dan testimonio de que Jesucristo de verdad los ha regenerado y por lo tal su fe es una fe sólida, que viven conforme a esa sangre derramada. Porque dice las Escrituras, que vamos a ver el domingo que viene, Señor, que debemos renunciar a la impiedad de los deseos mundanos y vivir sobria y justamente y piadosamente, aguardando la bienaventuranza y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Porque Él se dio a nosotros, Señor, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amado Padre, le agradecemos como siempre, pedimos en el nombre de Jesucristo, Señor, que siga bendiciendo este día, Señor, y como siempre decimos, amén. Amén. Amén.